Amén, gloria a Dios. Qué bueno es estar aquí otra vez en casa, en la Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Hoy tenemos muchos recuerdos acá, me alegra ver a cada uno de ustedes. Quisiera decir que no se ven más viejos ninguno, pero bueno, no voy a mentir. Bueno. No, la verdad, desde hace 11 años, todo lo que Dios ha hecho aquí en esta iglesia es increíble. Lo que comenzó como un sueño, un deseo profundo de ver una comunidad de creyentes que no solamente estudia fielmente la palabra de Dios, sino aplica esa palabra, que vive en comunidad, que se conecta los unos con los otros, que se ve correr el evangelio y obrar en las vidas de todos. Ese fue un sueño al inicio y ahora Dios ha cumplido eso. Amén. Y cuando vinimos aquí con mi familia, que hoy me acompaña, o una parte de la familia por lo menos, porque toda la familia está acá, pero cuando iniciamos éramos 4 nomás. Ahí está mi esposa, Abri, al lado está Amira y Anabel. Ellas sí estaban acá pequeñitas cuando iniciamos y luego las otras 2 ya salieron al salón del Ministerio Infantil. Nacieron durante el tiempo que estábamos aquí en El Faro y damos gracias a Dios por eso. Antes de iniciar el estudio de hoy, quisiera hacer 2 cosas. Necesito la ayuda de alguien que me ayuda a repartir unas piedritas. Esos no son para tirar durante el sermón, pero son para algo después. Ahorita van a entender. Entonces, algunos que me puedan ayudar a repartir estos, no sé, pues el mismo Pastor Félix. Y vamos a ver, ayer estaba revisando algunas fotos desde hace tantos años. Hoy hasta me hizo llorar, tantos recuerdos, mucha nostalgia ahí, ver lo que Dios ha hecho aquí en estos últimos 11 años. Quería mostrarles un compuesto de esas fotos, algunos videos, solo duran unos 4 minutos y después estudiaremos la palabra. Entonces ahí mientras reciben la palabra, ahí pueden ver cómo iniciamos. Yo no tenía muchas fotos ni videos de los últimos 4 años, casi 5 años ahora, desde que el Pastor Félix está aquí al volante principalmente. Nosotros, como muchos de ustedes saben, salimos en el 2020 al final del año para abrir la iglesia Ágape, la iglesia bíblica bautista Ágape en Provenza. Dios ha obrado, Dios ha sido fiel ahí, pero siempre que escucho de lo que Dios sigue haciendo aquí a través de ustedes, wow, se llena mi corazón de alegría. Es como un padre que ve a sus hijos adultos que tienen sus hogares, que están creciendo, que están siendo fieles, están llenos de gozo. Yo me lleno de gozo, amén. Doy gracias a Dios por todo lo que ustedes han hecho, Dios ha hecho a través de ustedes, y realmente es un gran testimonio a la fidelidad de Dios, amén. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. La iglesia en sí es un misterio para muchas personas. La iglesia no es un local, aunque nos reunimos aquí en este lugar el día de hoy. Entonces las personas dicen yo voy a la iglesia, pero están hablando sobre el local de la iglesia. Pero la iglesia no es el local. La iglesia no es un evento, aunque estamos aquí asistiendo en cierta hora, ¿cierto? Que nos programamos para venir a las 10:30, o algunos para las 11, amén, saben quiénes son, pero nos programamos para estar aquí en un evento, una reunión programada, pero la iglesia no es el evento tampoco. La iglesia no es un club social, aunque se compone de miembros que se conocen los unos a los otros. La iglesia no es un concierto, aunque durante el culto tenemos personas que usan sus talentos para alabar y a adorar a Dios. La iglesia no es una plataforma política, no es un show de talentos, no es mero entretenimiento. La iglesia no puede ser la iglesia cuando estás a sola. Cuando tú estás a solas, hay gente que dice yo soy la iglesia, pero realmente no eres la iglesia cuando estás a sola. La iglesia es un cuerpo vivo, una casa espiritual. La iglesia es una familia, la iglesia es un reino de sacerdotes que proclamamos las virtudes de aquel que nos salvó. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que somos seguidores de Cristo, salvos por su gracia, conectados los unos con los otros, unidos en propósito y en amor, cumpliendo la misión de Cristo en la tierra. Aquí en esta carta de Primera de Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo, animando a la iglesia que había sido dispersada
por medio de una persecución. Ellos estaban en diferentes partes y Él quiere animarles. Habla sobre nuestra salvación en Cristo, nuestra santificación en Cristo y nuestro servicio en Cristo. Es muy fácil desviarnos del mandamiento, del mandato que Dios nos ha dado, del llamado, el propósito con el cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Muy fácil distraernos con diferentes cosas, diferentes propósitos que el mundo ofrece o el cristianismo moderno ofrece y perder realmente el enfoque de por qué estamos aquí. Hoy celebramos 11 años de fidelidad de Dios aquí en Bucaramanga, en la Iglesia Bíblica Bautista del Faro, pero también anticipamos lo que Dios está por hacer y yo creo que el texto de hoy nos va a ayudar, que somos llamados a marcar una diferencia, marcar la diferencia que hace el Evangelio en nuestras vidas. Ante este mundo perdido, ellos deberían ver un testimonio vivo, un monumento vivo, un ejemplo vivo de lo que hace Dios en nuestras vidas. Vamos a 1 de Pedro, comenzaremos leyendo solamente 2 versículos y luego estudiaremos una parte un poco más amplia. Dice 1 de Pedro 2, versículo 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu iglesia. Gracias por el privilegio de estar aquí hoy celebrando con ellos el aniversario y más que eso, celebrando el Evangelio, celebrando como nosotros siendo inmerecidos de tu gloria, de tu salvación, de tu amor, siendo enemigos tuyos, apartados de ti, separados de ti, nos viniste a buscar y salvar. Señor, gracias porque hace tantos años, es más, antes de la fundación del mundo ya tenías un plan para rescatarnos y para llevarnos a ver nuestra necesidad del Evangelio, a ver que necesitamos un Salvador y ver a Cristo, el que vivió la vida perfecta que no podíamos vivir, murió la muerte que merecíamos morir y resucitó de los muertos para poder darnos esa vida eterna. Y ahora, Señor, como tu pueblo queremos conocerte más. Yo te pido, Señor, que esta iglesia siga siendo un testimonio vivo de lo que tú quieres hacer en nuestra tierra, en tu gente, en tu pueblo, durante muchas generaciones más, hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Vamos a estar mirando este texto en 1 de Pedro 2, y es algo que muchos de ustedes posiblemente hayan visto en semanas pasadas o en los meses pasados. Yo sé que han estado haciendo estudios sobre qué es una iglesia, cómo debería relacionarse la iglesia, y pues a ponerme en riesgo de ser un poco redundante, yo creo que la Biblia habla mucho sobre la importancia de la iglesia y no podemos cansarnos de lo que es iglesia, porque el Señor Jesús ama a su iglesia. Amén. Debemos entender esto. Pues el texto de hoy vamos a ver simplemente 2 puntos muy sencillos. Hablando de esta idea de piedras vivas, es una frase que aparece aquí varias veces, piedras vivas. Primeramente, Cristo es la piedra angular de su iglesia. Amén. Cristo es la piedra angular de su iglesia. El versículo 4 dice nuevamente, acercándoos a Él, ¿qué? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El fundamento de la iglesia tiene que ser siempre Jesús. Amén. Tiene que ser Jesucristo, ¿o no? Amén. Esta iglesia no se fundó sobre métodos humanos ni sobre una personalidad pastoral, sino sobre Cristo y su evangelio. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí unos años
fundar la iglesia, pero la idea siempre desde el inicio de esta iglesia no era que la iglesia viera al pastor Aarón como la esperanza, no, que viera a Cristo, amén. Y pues cuando pudimos entrenar a varios hombres fieles para poder proclamar la palabra y seguir entrenando también a otros, la idea siempre es que todos llevemos a todos hacia Cristo. El enfoque no es el pastor, el enfoque es Cristo. El enfoque no es la hermosura local, aunque deberíamos cuidarlo bien. El enfoque es Cristo. El enfoque no es el nivel de excelencia del ministerio de alabanza, aunque a mí me encantó hoy las personas usando sus talentos para gloria de Dios, para dirigirnos en alabanza. Pero hay gente que se mueve de iglesia en iglesia porque buscan un mejor programa de alabanza, ¿cierto? Hay gente que busca más bien un aire acondicionado porque a veces hace calor acá. No se ríen porque saben que es verdad. Hay gente que cambia de iglesia por la cosa más mínima. Pero cuando Cristo es el fundamento de la iglesia, esa iglesia prevalecerá. Amén. Cuando Cristo es la piedra angular de la iglesia, esa iglesia no se cae fácilmente. En cada etapa, Cristo debe seguir siendo el centro, el fundamento y el filtro para todo lo que hacemos, porque no hay otro fundamento sino Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es un mega tema de la Biblia que Cristo es el fundamento de su iglesia. Esa piedra angular, el fundamento. En la arquitectura gótica especialmente se veía esto, que las estructuras grandes, esos catedrales y edificios grandes, siempre tienen una piedra muy grande en una esquina, es la piedra angular. Lo mismo sucedía en el primer siglo y antes. Pues una piedra angular que daba estabilidad a todo el edificio, era parte del fundamento y parte simplemente un estabilizador, como una columna fuerte en un lado y todo el edificio descansaba sobre eso. Pero si se quita esa piedra angular, ¿qué pasa con la estructura? Se cae. Si no hay un fundamento sólido, una base sólida, se va a caer cualquier estructura. Aquí Pedro repite lo que se dice una y otra vez en Escrituras. El apóstol Pedro, como nosotros, debemos saber nuestra Escritura. Él cita mucho el Antiguo Testamento haciendo la conexión con Cristo. Cristo es la piedra angular, Él es el fundamento. Dice en Isaías 28, versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Cristo es el fundamento. Hay gente que ha dicho que el fundamento de la iglesia neotestamentaria es Pedro. Es curioso eso, ¿no? Que la iglesia se edifica sobre Pedro. Yo escucho esto a menudo, especialmente con nuestros amigos católicos. En la iglesia tradicional dice que hay una sola iglesia, se edificó sobre la roca que es Pedro. Un amigo mío, un pastor de Haití, él no pudo pronunciar bien las R's. Entonces, una vez estaba predicando, y no se le salía, y él decía, bueno, con algo de teología un poco errada, pero él dijo, Pelo es la loca de la iglesia, Pelo es la loca de la iglesia. Y uno como, bueno. Pero hay gente que dice eso, que Pedro es la roca de la iglesia. ¿De dónde sacan eso? De Mateo 16. Jesús está con sus discípulos durante su ministerio terrenal. Dice en Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, muy al norte de lo que es la región de Galilea, de Judea, casi al extremo norte de lo que hoy en día es Israel. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué están diciendo sobre mí? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta más importante que tú vas a responder en tu Biblia, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Escuchen lo que dice Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí sigue hablando, pues ahorita tocaremos lo que sigue. Pedro hizo una gran declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues cuando Jesús dice, tú eres Pedro, está haciendo un juego de palabras. Tú eres una piedrita, es lo que significa Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos hablando de una roca grande, un peñón prácticamente. Es más, en esa región de Cesarea Filipos, yo he estado ahí. Hace unos años tuve el privilegio de estar en ese mismo lugar. Había mucha idolatría por todas partes, muchos niches con ídolos que tenían los romanos y los griegos antes de ellos para adorar a sus diferentes dioses. Mucho paganismo. De hecho, en ese lugar no había ni siquiera una sinagoga. Unos pocos judíos, pero para tener una sinagoga debían tener por lo menos 10 hombres judíos y no alcanzaban ni siquiera. Ellos estaban en esa región dominada por la idolatría, dominada por el control, el imperio romano. Ellos están pasando y están viendo todo esto. Es más, en una parte hay una cueva muy grande. Es como un naciente de agua que salía agua de ahí de las profundidades, pero esa cueva tiene una profundidad que ni siquiera se podía medir en ese primer siglo. El historiador Josefo, él estaba escribiendo sobre eso, que ellos tenían unas medidas como un antiguo metro largo para medir qué tan profundo era este hueco, y no alcanzaba ni siquiera varios kilómetros de profundidad, seguía bajando y bajando. Ellos tenían una tradición en ese entonces que decía que eso era la puerta del Hades. La puerta del Hades, porque una vez al año especialmente, ellos tendrían comunión con los muertos ahí. Ellos echarían sacrificios de sus propios bebés, echarían un bebé al río, al naciente, y si se tragaba el agua al bebé, entonces los dioses aceptaron la ofrenda, y si el bebé volvió a flotar, entonces no aceptaron la ofrenda. Ellos tenían que hacer eso siempre para bendecir los cultivos, bendecir la fertilidad. Había otros dioses ahí que ni vamos a hablar de todo lo que hacían. Pero Jesús decía esto en medio de tanta idolatría, diciendo, miren, voy a edificar mi iglesia sobre esa roca. ¿Cuál es la roca? No era Pedro. Ni Pedro se creía la roca. La roca es la declaración sobre quién es Él, quién es Jesús. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dice, eso, Dios se lo reveló a ti. Esa verdad es la verdad sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Y Pedro repite esta misma idea en sus cartas, en sus epístolas, en sus sermones. Él decía, Cristo es la piedra angular. Cristo es ese fundamento. No hay otro fundamento sino Él. Y en esa otra parte de Mateo 16, Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Uy, eso nos revela muchas cosas sobre el plan de Dios. Para los discípulos en ese entonces, ellos podrían mirar y decir, no, pues esto está lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de fornicación, lleno de tantos problemas. El mundo parece que está ganando, y Cristo dice, todo esto será ruinas algún día. Los turistas van a venir y ver estas cosas, porque la iglesia va a ser edificada sobre quién soy yo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Es una gran verdad. Cristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia se edifica sobre la roca. Es la declaración de Pedro. Cristo es el Mesías. Jesús es el Mesías. El Señor es la roca de nuestra salvación. Una y otra vez vemos esta metáfora en la Biblia. Esta idea de una roca fuerte, firme. Dice en Deuteronomio 32, cuando Moisés da una repetición de la ley, animando a la siguiente generación de los israelitas a entrar a la tierra prometida. Sus padres habían salido de la esclavitud en Egipto, y ahora la siguiente generación estaba a punto de entrar, y Él les da algunas advertencias. Él dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Versículo 15 dice, pero engordó Jerusalén, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18, de la roca que te creó
te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Qué gran advertencia, no olvidarnos nunca de la roca de nuestra salvación. Amén. Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Él es todo para nosotros. En esta iglesia, en nuestras vidas, en nuestros hogares, hagamos una declaración que Cristo será el fundamento de todo. Amén. Cristo es la roca, la piedra angular. Y todo lo que somos debería edificarse sobre quién es Él y nada más. Amén. Porque si Él está en su lugar, todo lo demás caerá en orden. Ay de aquel que tropieza en Cristo. Volviendo a 1 de Pedro 2, versículos 7 y 8, dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es, ¿qué? ¿Él es qué? Ayúdame. Precioso. Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Él fue desechado por los suyos propios. Jesús mismo habla de esto en su ministerio terrenal ante los más religiosos de su día, los que conocían más la palabra. Él dice en Mateo 21, 42 al 44, ¿nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza al ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Que no podemos mantenernos neutrales ante Jesús. O creemos o no creemos. O le aceptamos y edificamos nuestras vidas sobre Él como nuestro fundamento sólido, nuestro Salvador, o tropezamos en Él. Sus planes y sus propósitos y su palabra llegan a tropezarnos, llegan a ser inconvenientes para nosotros. Hay muchas personas que no se quieren someter al señorío de Jesús y por eso tienen tantas luchas. Están dando cosas contra el aguijón, como pasó con Pablo. Antes de aceptar al Señor, estaba persiguiendo el camino del Señor. Son como los ateos de hoy en día que no creen en Dios y están enojados con Él. No tiene lógica. Porque si Dios no existe, ¿por qué estar tan enojado con Él? Pero ellos no pueden aceptar que Él sea el fundamento de todo y por eso están tropezando siempre, una cosa tras otra. Juan 1:10 habla de los que rechazan o reciben al Señor. ¿En qué grupo estás tú? ¿Le estás recibiendo al Señor o lo estás rechazando? Si aún no has creído, no esperes más. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por Él fue hecho, pero en el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué gran promesa aquí. Los que reciben al Señor son hechos hijos de Dios. Tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solamente los que creen en Cristo como su Señor y Salvador tienen esa potestad, ese derecho de llamarse hijos de Dios. Los únicos que serán salvos son los que tienen al Hijo. Los únicos que serán salvos son los que tienen al Hijo, confían en Él, edifican sus vidas sobre Él, le siguen a Él. Primera de Juan 5:11 en adelante dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Saben que no se trata del nombre que está ahí afuera de este local? Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Pues aquí tenemos un aviso, aquí hay un local, aquí hay hasta documentos diciendo que esta iglesia existe legalmente. Tiene pastor presidente, tiene vicepresidente, tiene secretario, tiene tesorero ante el gobierno. Esta es una entidad autónoma y damos gracias a Dios por eso. Ustedes tienen cuenta bancaria que manejan las cosas, pagan las facturas y las personas están contribuyendo, ayudando con los gastos aquí.
y funcionan como una entidad autónoma. Y gracias a Dios por eso. Pero ¿saben qué? No se trata de ser parte de una iglesia bíblica bautista, el Faro, para tener la vida eterna. Tú puedes estar aquí todos los domingos y hasta los miércoles también, de ese grupo selecto de los que realmente estudian la palabra. Te puedes llenar de tanto conocimiento bíblico. Tú puedes vivir tu vida asistiendo aquí, sirviendo aquí, pero si nunca te has arrepentido y nunca has creído en el Señor como tu Señor y Salvador, si Él no es el fundamento de tu vida, ser miembro de una iglesia cualquiera no va a servir de nada. Amén. ¿Cómo puedes saber que eres creyente? ¿Cómo puedes saber si tienes la vida eterna? No tienes que dudar, tú puedes saber si le tienes al Hijo. Pedro dice, Él es la piedra angular, el fundamento de todo, la cabeza del ángulo. Y Él es todo para nosotros. Él es la roca sobre la cual edificamos nuestras vidas. ¿Le tienes al Hijo el día de hoy? ¿Has creído en la roca de tu salvación? Él es el fundamento de todo, si no, hoy es un gran momento para iniciar esa relación con Él. Amén. Hoy es un gran momento para arrepentirte, un cambio de mente que lleva a un cambio de actitud, un cambio de trayectoria de tu vida. El arrepentimiento y fe en Cristo es la forma para iniciar. Decir, Señor, antes yo creía en mi justicia, antes creía en mi religión, en mi familia, o hasta mi membresía en la iglesia. Antes creía en lo bueno que yo era, o en mi dinero, o en mi educación, o en mi posición en la sociedad, pero ahora me abandono en tus manos porque solamente te tengo a ti. Solamente tú me puedes salvar. ¿Estás dispuesto a tomar ese paso de fe? Que Cristo sea el fundamento no solo de esta iglesia, el Faro, sino también de tu propia vida. Vemos que Jesús es la piedra angular de su iglesia. Número 2, vemos que la iglesia se compone de piedras vivas en Cristo. Volvamos a 1 de Pedro 2, y es algo interesante, es un juego de palabras aquí. Después de decir que Él es piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa, dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. El mismo término, Él es piedra viva y nosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra, el ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en Él, ¿qué dice? No será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza, el ángulo. Versículo 9 también dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Varias partes aquí hablando de que somos ahora piedras vivas. Si Cristo es la piedra viva, ¿qué significa que nosotros somos también piedras vivas? ¿A qué se refiere? Si somos ladrillos en un edificio vivo, edificado sobre el fundamento que es Cristo, pero ¿eso qué significa? Somos testimonios vivos, somos monumentos eternos de lo que Dios ha hecho. Voy a decirlo otra vez, porque esta es la clave de todo este mensaje. Al entender que Cristo es el fundamento, Él es esa piedra angular, fundamento, la piedra viva sobre la cual edificamos nuestra iglesia, nuestras vidas. Nosotros también somos piedras vivas, o sea, somos monumentos eternos, somos testimonios vivos de lo que Dios hace. Todo el mundo podrá ver lo que Dios hace. Este texto me hace pensar, y yo creo que hasta Pedro estaba pensando en una historia que encontramos en el libro de Josué. ¿Se acuerdan de la historia de Josué? Josué fue el líder después de Moisés. Moisés llevó al pueblo de Israel para salir de la esclavitud en Egipto, y luego vagaron en el desierto por 40 años y otra generación entró a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, los únicos que habían salido de Egipto como adultos y pudieron entrar a la tierra prometida. Josué ahora, como es el líder, el general del ejército o del pueblo de unos millones de israelitas,
ven ese río Jordán. Es la división entre donde estaban y la tierra prometida. Habían estado en el desierto vagando por 40 años y ahora van a entrar a la tierra prometida de Canaán. Van a poseer ese lugar, como Dios había dicho a Abraham siglos antes. Por fin van a entrar. ¿Y cómo van a entrar? Así como cuando cruzaron el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés, ahora van a cruzar el río Jordán. Y Dios va a hacer algo milagroso. Era el momento de más agua. Se estaba desbordando las aguas del río en esa época del año. Y el río Jordán estaba tan lleno, nada pudo cruzar con mucha seguridad. Entonces el Señor dijo, voy a hacer un milagro. Ustedes van a mandar a los sacerdotes primero. Ellos van a entrar ahí cargando el arca del pacto. Y cuando ya el último sacerdote ahí entra al agua, las aguas van a retroceder y van a hacerse un muro en un lado y otro muro en el otro lado. Y ustedes verán que yo les hago pasar en tierra seca. Así como hizo con el Mar Rojo, va a hacer otra vez con este río Jordán. Y qué cosa tan simbólica ahí. Pero no solamente deberían cruzar, deberían hacer algo interesante. Dice en Josué 4, vamos a leer. Josué 4:1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12, ¿qué? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. O sea, no estamos hablando de una piedra así, estamos hablando de una piedra más grande sobre el hombro. Es difícil cargar esta piedra sobre el hombro y que no se caiga. Pero piedras grandes. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Dónde estamos? Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán ¿de qué? Monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora, siglos después, mucho tiempo después, 1600 años después, Pedro escribe a la iglesia, vosotros sois piedras vivas. Son testimonios vivos, son monumentos conmemorativos, pero vivos de lo que Dios ha hecho. Y cuando todos los del mundo pregunten, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué está pasando aquí? Ustedes pueden declarar las obras grandiosas y gloriosas de Dios. Amén. Ustedes podrán tener una oportunidad para contar qué tan bueno es Dios para con su pueblo. Tú y yo somos testimonios vivos de sus obras. Dios ha sido tan bueno para con nosotros y nos ha dado tantas bendiciones. Sin embargo, hay una razón y un propósito detrás de sus bendiciones. Queremos que otras personas le conozcan. Debemos mostrar sus alabanzas. Somos como esas piedras conmemorativas, el monumento, pero ahora somos piedras vivas para Él. Al observar nuestras vidas, las personas pueden ver que ahora algo es diferente. Este texto describe qué ha cambiado, qué cosas son diferentes en nuestras vidas. Somos una casa espiritual de Dios. El versículo 5, 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué significa eso? Que somos la casa espiritual de Dios. Antes, como gentiles, nosotros ni siquiera podíamos entrar al templo judío. Hasta cierto punto. Había una plaza para los gentiles, pero después de eso, nadie pudo entrar. En esos atrios, primero de los gentiles, y luego de las mujeres, y luego de los hombres, y luego de los sacerdotes, y luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo. No podíamos entrar ni siquiera a esa parte interior.
de la plaza interior. Pero ahora no solamente podemos entrar al templo de Dios, nosotros somos el templo. Amén. Antes no éramos pueblo y ahora sí somos pueblo, somos su templo. Él nos ha acercado y ahora Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, tanto los judíos como los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando nosotros vemos aquí la obra de Dios, de hacernos su pueblo, su casa espiritual, su hogar, ¡wow! Es una piedra viva, es un testimonio, un monumento. Ahora yo estoy en comunión con Dios y Dios está en comunión conmigo. Yo estoy en Él y Él está en mí. Yo ando con Él, yo camino en Él todos los días y las cosas cambian. ¿Viven esa realidad? ¿Viven esa realidad? ¿Saben qué tan hermoso es estar en la presencia de Dios día tras día, que podemos abrir la palabra y el Espíritu nos habla a través de lo que está escrito ahí? Podemos estar los unos con los otros, animarnos y saber que Dios está aquí entre nosotros. En momentos difíciles de la vida, en las circunstancias más difíciles, el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva a vivir de una forma muy diferente, porque somos el templo del Espíritu. Y antes, donde había ansiedad y preocupación, ahora hay paz. Antes, donde había tristeza, ahora hay gozo, aunque las circunstancias no dicen que debería uno tener gozo. Antes, donde uno andaba siempre perdido, ahora tenemos la luz de la palabra de Dios, tenemos la luz de su presencia, de su Espíritu, y andamos con Él como piedras vivas, testimonios vivos, monumentos eternos, conmemorando lo que Dios hace y ha hecho. También dice ahí que somos un reino de sacerdotes para Dios. Versículo 5 otra vez dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y ¿qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vuelve a repetir la idea en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fue el plan original para el pueblo de Israel, que ellos fuesen un reino de sacerdotes para Dios. Ellos dijeron, no gracias. En su gran mayoría dijeron, no gracias. Y ahora como iglesia, compuesta de cada pueblo, cada tribu, cada nación, podemos también ser llamados un reino de sacerdotes para Dios. Éxodo 19:6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero ahora como sacerdotes, nuestras ofrendas no son holocaustos de animales. Gracias a Dios. A mí me cuesta matar un animal. Yo sé que a algunos le toca y a mí me encanta comer los animales, pero matarlo, eso me cuesta. Un amigo mío tenía esos galpones, así se dice, pero miles y cientos de miles y no me acuerdo cuántos. Creo que tenía 4, 5, 6 de esos galpones enormes en Estados Unidos y cada uno tenía 100 o 200,000 gallinas o pollos. Y él me invitó a trabajar con él un día y él dijo, bueno, pues estaba pasando con él, era mi mejor amigo de la infancia y no le había visto en muchos años y me invitó a entrar a esos galpones y casi no pude respirar. Me encanta comer el pollo, pero él dijo, hay 5 maneras de matar un pollo y me mostró cada una. Y yo dije, no, eso no es para mí. Sobre el plato está bien, pero matarlo, eso me cuesta. Pero en el Antiguo Testamento los sacerdotes, ¿qué hacían? Ellos tenían que ofrecer holocaustos. No lee el libro de Levítico, era un matadero. Día tras día tras día hay tanta sangre y sangre y sangre y sangre y sangre. ¿Por qué tanta sangre? Porque el pecado es costoso. Pecado es costoso. El precio de cubrir los pecados era la vida de un animal inocente durante casi 1000 años. Y entonces Cristo se ofreció una vez para siempre. Pero ahora que somos sus sacerdotes, ¿qué ofrecemos? No son animales. ¿Qué ofrecemos? Dice en Hebreos 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, de hacer bien, de la ayuda mutua, no
os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Alabanza profunda, servicio desinteresado y hospitalidad sincera. Alabanza profunda, servicio desinteresado y hospitalidad sincera. Lo que Dios quiere de nuestras vidas hoy en día es eso. Somos sus sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? Intercedía al pueblo ante Dios, por el pueblo ante Dios. Los sacerdotes intercedían por el pueblo. Nosotros también intercedemos los unos por los otros. Nosotros también buscamos reconciliar a las personas otra vez con su Creador. Somos también la luz del mundo. En estas tinieblas, en esta oscuridad, Dios nos llama luz. 1 Pedro 2:9, otra vez dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éramos tinieblas, vivíamos en las tinieblas. Las tinieblas nos tenían esclavos, pero ahora somos luz. Colosenses 1 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa luz no tiene su origen en nosotros, así como la luna no tiene luz en sí misma. La luna, ¿qué hace? Hay noches que brilla bastante, pero esa luz de la luna, ¿de dónde proviene? Del sol. Y así como en la noche, la tierra, esa parte de la tierra no puede ver el rostro del sol, no puede ver al sol, pero sí puede ver la luna. La luna está en comunión con el sol y también refleja la luz del sol al mundo. Nosotros estamos en comunión con Dios y reflejamos su luz aquí al mundo, a las tinieblas. La luz no proviene de nosotros, pero simplemente reflejamos quién es Dios, qué ha hecho Dios. Somos esas piedras vivas, ese testimonio vivo, ese monumento conmemorativo. Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué promesa, ¿no? Qué invitación. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Pero no solo para sí misma. También dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y a quién van a glorificar? No a nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mismo concepto aquí. Cuando las personas ven la diferencia en nosotros, no es para que digan: wow, esas personas sí son buenas personas. Ellas o ellos se portan bien, ellos son buena gente. No, ellos van a decir: algo sucedió. Su Dios realmente es poderoso. Su Dios realmente es Dios. Y hasta el mundo perdido reconocerá. Cuando vivimos en esa luz y reflejamos esa luz y hacemos buenas obras, para que vean esas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Somos de Dios. Pertenecemos a Dios. Somos suyos. Fuimos comprados por un gran precio, también dice el texto. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cristo nos compró. ¿Cuál fue el precio para comprarnos? Su sangre. Así como en el viejo mundo, muy pocas veces hoy en día, pero aún sucede en algunas partes del mundo, era muy común la esclavitud. Se capturarían a algunas personas de poblaciones muy vulnerables, o una persona por deudas entraría en la esclavitud solo para pagar su deuda. Y luego estaría sobre un bloque de subasta prácticamente. Estaría ahí la persona delante de una gran multitud. Algunos que querían comprar un esclavo, las personas pasarían y mirarían sus músculos, mirarían sus dientes, mirarían su salud, mirarían sus ojos a ver si se iba a morir pronto, mirarían sus pies, mirarían todo, y vería eso más bien como una herramienta del trabajo que como una persona. Y esa persona estaría ahí sin derechos. Esa persona esclava escucharía los gritos de todos sin muchas veces entender porque hablaba otro idioma.
Y alguien dice, yo doy $100, otra persona, yo doy $105. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo doy. Y si alguien sale y dice, yo doy $1,000 millones, no vale eso. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Éramos esclavos, atrapados en la esclavitud, sin salida. Esas cadenas del pecado estaban ahí amarrándonos. Nos llevaba cautivo el pecado por todas partes y éramos los esclavos. Satanás ahí tenía la correa ahí, nos llevaba por todas partes. Él nos obligaba a hacer esto y el otro. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de las tinieblas. Pero un día Cristo vino y dijo, yo doy mi sangre que vale más que cualquier otra cosa. Amén. Fuimos comprados por precio, un precio enorme, un precio altísimo. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste el precio para que fueses adquirido por Dios? Adquirido por Dios. Eso choca con nuestra idea del individualismo, choca con nuestra idea, especialmente aquí en el mundo occidental, de ser todo lo que tú quieres ser, todo lo que tú sueñes, todo lo que está en tu corazón, síguelo y sé tu propio hombre, sé tu propia mujer. Si tú no quieres ser ni hombre ni mujer, puedes inventar cualquier cosa, sé tú mismo. Estamos en un mundo que nos predica estos mensajes una y otra vez, pero el mundo está también en esclavitud. Habla sobre libertad, pero no conoce la libertad. Y cuando Cristo nos compró, nos hace libres. Luego nosotros voluntariamente nos sometemos otra vez a Él, no como esclavos, sino ahora como siervos. No como esclavos, sino como siervos. Todo el capítulo Romanos 6 habla de esto. Si tienen tiempo pueden leerlo. Pero cuando Él nos compró con su sangre, qué gran cosa. Qué glorioso intercambio. Su justicia por mi pecado no parece un buen trato, pero fue idea de Dios. 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tú no puedes comprar la salvación, ni con una ofrenda grande. ¿Sabían eso? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tú y yo no podemos decir hoy que mira todo lo que hicimos para estar aquí ante Dios. Mira todo lo que hicimos para que Dios nos aceptara. Mira que yo he asistido a la iglesia, yo tengo una Biblia y la leo casi todos los días, yo oro, yo procuro orar, yo doy mis diezmos y mis ofrendas, y yo ayudo a los pobres, y yo sirvo en este ministerio, en el otro. No, todas esas cosas son buenas, debemos hacerlas, pero nuestra confianza, ¿en dónde está puesta? ¿En quién está puesta la confianza? En Él. En Él. Nuestra piedra viva, el fundamento, la piedra angular, edificamos nuestras vidas sobre Él, pero ahora somos piedras vivas edificadas sobre Él, para un monumento eterno diciendo, mira las grandes cosas que ha hecho Dios. Miren qué tan bueno es Dios, miren qué tan fiel ha sido Dios, y le pertenecemos a Él. Para los que hemos creído, como dice el versículo 7, Él es precioso. ¿Es Jesús precioso para ti? ¿Es realmente precioso para ti? ¿Qué es precioso? Es algo que tiene un alto precio en nuestra mente. O sea, si tú tienes joyería de alta gama, puede llegar a ser precioso. Un collar de oro de 24 quilates de no sé cuántos gramos, y con diamantes y todo eso, brazaletes y anillos y argollas y todo eso con joyería. Para el mundo esas cosas son preciosas, metal precioso, pero Él es más precioso. Tú tienes tecnología, Samsung, iPhone, y para muchas personas eso se vuelve precioso. ¿Y cómo lo sé? Tú sales de la casa, se queda el celular en la casa,
Estás en la calle, ¿qué es lo primero que haces? ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar con las personas? El trabajo, ¿cómo voy a saber esto, el otro? Y no, pues yo no lo necesito. ¿Y se devuelven? ¿O no? Porque es precioso. Pero se queda la Biblia sin uso. El Señor dice, vengan, hablemos un rato. Espere, Señor, no tengo tiempo. Decimos con nuestros labios, Él es precioso, pero cuando vivimos eso, llegamos a ser piedras vivas. Cuando Él es el tesoro mayor para nosotros, cuando Él es todas nuestras riquezas, cuando Él es todo para nosotros, Él es nuestra vida y no hay otra vida aparte de Él. Cuando Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Creador, cuando Él es nuestro Dios y nuestro amigo más fiel, cuando Él es Él, cuando Él es quien debe ser, todo lo demás cae en orden. Amén. Somos suyos y nosotros somos, Él es de nosotros. Queremos que todo el mundo sepa cuán bueno, cuán grande es nuestro Dios. En conclusión, amigo, ¿es Cristo el fundamento de tu vida? Toma inventario, de verdad. ¿Cuál es tu confianza más profunda? ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Para muchas personas es religión, muchas otras personas, especialmente hoy en día, es el dinero, es la educación, es la familia, un matrimonio, los hijos. O sea, lo más importante para nosotros son otras cosas, el trabajo, las redes sociales. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Si no le has recibido como Señor y Salvador de tu vida, te invito hoy a tomar ese paso, a no endurecer tu corazón, a no decir, no, lo haré después. No, ahora mismo, si Dios te está llamando, si Dios te está diciendo, miren lo que Él dice está, ahora en este momento lo que Él dice es verdad, tú necesitas arrepentirte y creer. Ven a mí, acude a mí, ya te estoy buscando, estoy obrando en tu vida para que te abras a mí. El Señor no va a imponer su voluntad sobre tu vida, pero Él te invita a creer. En la Biblia nunca vemos que Dios impone que las personas le reciban. Él invita a que las personas le reciban. ¿Le vas a recibir hoy? En arrepentimiento genuino, en fe sincera, encuentra hoy tu vida en Él. Descubre vida en Él. Y tú puedes llegar a tener un corazón no de piedra, sino vivo, de carne. Tu vida llega a ser una piedra viva, es decir, algo inusual, porque las piedras en sí no son vivas. En lugar de ser una piedra en el zapato para otras personas, tú puedes ser una piedra viva que da vida para otras personas, que da testimonio sobre quién es Dios y qué ha hecho Dios en tu vida. Edifica tu vida sobre Él, no tropieces en Él. Cristiano, ahora, ¿qué historia contará tu vida a la próxima generación? Así como aquellas piedras junto al Jordán hablaban durante generaciones del poder de Dios, nuestras vidas hablan día tras día tras día sobre lo que ha hecho Dios. Estamos dejando que Dios hable a través de nuestras vidas. Cada creyente en esta iglesia es como una piedra colocada a propósito por Dios para dar un testimonio sobre su fidelidad. Tu vida es parte del memorial que Dios está levantando aquí en Bucaramanga, aquí en la iglesia El Faro de San Alonso. Es parte de ese memorial, pero está vivo. Hoy celebramos lo que Dios ha edificado aquí en la iglesia El Faro y nos emocionamos por lo que sigue, pero cada uno deberíamos ocupar nuestros lugares, amén. Nadie está aquí por accidente. O sea que ya llevas 11 años aquí, 10 años aquí, 5 años aquí, o estás sola la segunda vez que vienes. Tú tienes una parte en este lugar. Tú tienes un papel en este cuerpo de creyentes, amén. Tú eres como un ladrillo en ese edificio vivo. No es el local, la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Nosotros piedras vivas, edificadas en Él para dar un testimonio eterno. ¿Estás conectado, hermano? ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Estás sirviendo? ¿Estás edificando? ¿Estás contribuyendo para el bienestar, para las necesidades de este cuerpo de creyentes, para apoyar la misión? ¿Estás sirviendo o solo estás observando de lado? Hoy te animo a considerar esta idea de la piedra viva. Cristo
la piedra angular, el fundamento de la iglesia. La iglesia está compuesta de piedras vivas en Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que la bendigas, que nos ayudes a entender y aplicar, a vivir lo que aprendimos hoy. Pido, Señor, que obres de una forma muy grande en nuestras vidas y corazones. Te doy gracias por esta congregación, todo lo que ha significado para mí, para mi familia en estos años, y aunque aquí no estamos semana tras semana, tú sabes que oramos por Pastor Félix, oramos por los líderes, oramos por estos hermanos. Siempre, cada semana estamos dándote gracias por sus vidas y por sus testimonios, pidiendo que te proveas sus necesidades y que des sabiduría. Yo sé que no han sido siempre años fáciles, pero hoy celebramos tu fidelidad, que has estado aquí a nuestro lado desde el principio. Ayúdanos a ser monumentos eternos de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu gloria. Que este mundo vea lo bueno y lo grande que tú eres. En el nombre de Cristo. Amén.